Amigos, continuamos conversando hoy sobre la prevención del cáncer de mama. Nos acompaña el doctor Jonathan Molina. Él es médico mastólogo, cirujano mastólogo y forma parte del Servicio de Salud Madre Raffles. Y estábamos hablando en la parte anterior, entonces, no solo del autoexamen, que ciertamente es muy importante, aunque no determina una detección temprana, pero sí es importante que conozcamos nosotras nuestras mamas. Pero también es bien importante que no dejemos de acudir al médico, doctor. Usted nos dice que pues ya a partir de los 20 años hay una serie de evaluaciones que nos pueden hacer en la consulta médica. Así es, ya a partir de los 20 años se considera que es una mama ya formada, ya madura, en el cual ya las mujeres tienen que saber cómo es la forma y las características de la misma. Obviamente no siempre estamos hablando de cáncer, ¿no? En octubre hablamos de la patología, pero hay muchas patologías benignas en cuales involucran a mujeres mucho más jóvenes que también necesitan asistencia, obviamente. Y te estaba comentando que la mamografía es súper importante. ¿Por qué? La mamografía tiene la capacidad de detectar tumores milimétricos, que son chiquiticos, que se llaman microcalcificaciones, en el cual tú nunca lo vas a palpar, tu médico tampoco lo va a palpar. La única forma de poder lograr ver esa lesión cuando está iniciando es con una mamografía, y de esta manera nosotros poder dar un tratamiento mucho más agresivo, mucho más conservador, a diferencia de un tumor donde ya mide 2, 3, 5 centímetros, que es lo que normalmente en verdad podemos atender nosotros en nuestras consultas actualmente. Claro que sí, doctor. Bien importante es también recordarle a las mujeres a partir de qué edad nos realizamos la mamografía y si esa edad puede variar dependiendo de algún antecedente que tengamos en nuestra familia o personal. Sí, la edad se dice que después de los 35 años, una mamografía anual. Antes de eso, las mamografías pierden su capacidad de diagnóstico porque se ven como unas mamas muy densas, se ven muy blancas. Entonces tenemos otros recursos mucho más profundos, como por ejemplo una resonancia magnética, podemos realizar una tomosíntesis, que es una mamografía con reconstrucción en 3D. Lo importante es que si sientes algo, algún tipo de bulto, secreción, cambio de coloración, acudas al médico para que él te pueda orientar sobre cuál va a ser el tratamiento o la imagen adecuada para tu caso. Eso es bien importante y siempre estar en contacto con nuestro médico, porque a veces quizás vamos una vez al año, nos hacemos la imagen, la mamografía o el eco mamario y parece que nos desconectáramos durante un año más de este médico que nos puede atender y pues aclarar cualquier duda que tengamos, que siempre surge, ¿no? Sí, siempre que acuden a la consulta, por lo menos cuando acuden a mi consulta van muy ansiosas las pacientes, porque genera ansiedad sobre todo el diagnóstico que te puedan decir o qué se puede conseguir en esa imagen o en ese examen físico, pero yo siempre les digo, no tengas miedo al diagnóstico, ten miedo a que crezca, que sea un punto donde ya no sea curable o que ya el tratamiento sea mucho más difícil de poderte impartir. Ahora bien, vamos a este punto. Cuando ya es detectado algún tipo de tumoración, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo acaba de decir, la paciente llega ansiosa y es entendible, pues se comprende cualquier miedo que pueda presentar, pero ¿cuál es el siguiente paso? Ok, primero hay que definir cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de una biopsia. Ninguna imagen, ningún examen físico te puede determinar a ciencia cierta cuál va a ser tu diagnóstico. Con la biopsia podemos hacer entonces determinar que efectivamente hay un cáncer de mama. Posteriormente, la terapia es completamente individualizada. Puede haber pacientes que primero enviamos a quimioterapia, que es un tratamiento que se coloca, por ejemplo, para disminuir el tamaño tumoral, ponerlo más pequeño, o, por ejemplo, si tiene ganglios en la axila, poder eliminarlos también. O, si esa paciente tiene criterios de cirugía, primero se envía a cirugía, que hay muchas opciones, está entre mastectomía radical, mastectomía conservadora, ganglio centinela, y posteriormente quimioterapia. Sin embargo, se dice que hay 3 pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer de mama, que son quimioterapia, cirugía y radioterapia. El momento donde se coloque cada una puede variar dependiendo de cada paciente. Esto es importante. ¿Hay algún mito que haya sobre la enfermedad y que podamos eliminar? Por ejemplo, si tenemos en la familia una mujer que haya tenido cáncer de mama, ¿necesariamente eso nos va a afectar a nosotras? Muy buena pregunta, sí. También genera bastante ansiedad. ¿Que algún antecedente en la familia aumenta el riesgo? Se dice que solamente 2 familiares de primera línea son los que te aumentan el riesgo, es decir, papá, mamá, hermanos, hijos, son los, si tienes 2 en esa línea es que te aumenta el riesgo. Con una tía, una prima no va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. De hecho, no, está comprobado que solamente el 10% de los pacientes que presentan cáncer de mama tienen algún tipo de antecedente.
Es decir, tenemos un 90% de pacientes que son esporádicos, que no tenían ningún tipo de antecedente, ni un aumento de riesgo significativo y presentan la patología. Esto es importante aclararlo, doctor, porque a veces pues eso puede generar mucho temor y mucha más ansiedad en la paciente. Ahora vamos un poco con el tema de estadísticas. Si el cáncer es detectado a tiempo, en una etapa temprana, ¿qué puede determinar que la paciente tenga un resultado favorable o no? Sí, en el cáncer de mama hablamos que si tenemos etapas tempranas de lo que te comenté, de esas microcalcificaciones, de esas lesiones chiquiticas, son 100% curables. Es una enfermedad que se cura cuando se hace el diagnóstico a temprano momento. Ya cuando hay estadios mucho más avanzados, se nos pone muy cuesta arriba y disminuye la posibilidad de curación y aumenta la mortalidad en estos casos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso el doctor Jonathan Molina nos va a hablar de cuáles son esas medidas preventivas, ese cambio en el estilo de vida que nos puede ayudar un poco a contrarrestar los efectos y las consecuencias del cáncer de mama. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.